son para los que quizás esa asignatura es para poder sacar la licencia. Pero esa licencia le sirve para poder hacer imágenes, física nuclear, sin tratamiento, pero no radiología. ¿Por qué? Porque hay consideraciones especiales. Primero, sabemos que los pacientes en general, ¿cierto?, son expuestos de manera intencional, pero las dosis son altísimas cuando trabajamos con radioterapia. No son las mismas dosis de imagenología. Entonces tenemos que evaluar lo que es la exposición al personal, la seguridad del equipamiento y obviamente los sistemas de control y de garantía de calidad. Acá tenemos uno de tantos, ¿cierto?, documentos en donde muestra, por ejemplo, algunos valores de dosis que tienen algunos exámenes. Por ejemplo, aquí dice un tórax, tiene con 6 kV peak, 0,4 mg, una mamografía 2 mg. ¿Cuánto es la dosis por fracción normal de tratamiento radioterapia? Que vean que estamos hablando, o de fast forward, o el fraccionamiento normal. ¿Cuánto era? ¿Cuánto era por fracción? En la mañana estuvimos hablando de dosis por fracción. Un fraccionamiento de convencional era 50 Gray y 25 fracciones. ¿Cuánto eso tiene? 50 dividido en 25. 2 Gray. 2 Gray diarios. Acá tenemos miligray. O sea, 0,00024. En cambio, el tratamiento son 2 Gray. Por lo tanto, la cantidad de dosis por tratamiento es altísima. Incluso solamente la imagen del COPIN-CT puede ser 10 veces más grande que lo que se hace en una mamografía o lo que se hace en un escáner, que el escáner sigue siendo milímetros. Por lo tanto, ¿cuál es el punto? Que si nos equivocamos en hacer un proceso de radioterapia, el paciente tiene una cantidad de dosis súper alta. Y tenemos fuentes radioactivas, equipos de alta energía y altas dosis. Entonces, necesitamos conocer muy bien si vamos a estar dentro de instalaciones que tienen equipos de fuentes radioactivas o equipos emisores de rayos X, ciertos convencionales, no rayos X especiales, porque van a tener un espectro muy acotado de energía. No es un espectro que va desde un mínimo. Recordemos un poco nuestras máquinas de cobalto, que tienen una fuente radioactiva, que tiene cierto subblindaje, tiene un gipstopper para disminuir la dosis y está dentro también del búnker. Y el acelerador, que va a tener un sistema donde podemos dar mucha energía y dosis, y también está, fíjense, en una sala bastante grande. También tenemos fuentes radioactivas. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar, muchos centros con equipos de braquiterapia, donde al poner los implantes tenemos, las fuentes distribuidas en la posición del implante. Y para esto, entonces, hay que estudiar, sobre todo de la experiencia de los centros. Y hay muchas publicaciones de organismos internacionales, como la Asociación Americana, o sea, Internacional de Protección Radiológica, o lo que son los documentos del Organismo Internacional de Energía Atómica, que es un organismo que promueve, el uso pacífico de la radiación, y muchas veces hacen investigaciones sobre los accidentes que han ocurrido y se han reportado a nivel internacional. Lamentablemente han existido muchos accidentes en donde ha fallecido mucha gente porque han habido errores de calibración, de posicionamiento, de uso de aditamentos, porque a veces cambian la tecnología, pero no pasan por una muy buena manera de hacer una capacitación. Ha pasado, por ejemplo, en Francia, que hubo un error muy grande, que falleció mucha gente, y los responsables siguen en la cárcel, porque pasó en el 2011. Hicieron un cambio, pero unos tecnólogos entendieron una cosa y otros entendieron otra cosa, porque estaba todo en inglés y ellos son franceses, no tradujeron nada. Porque ellos, si no hablan en su lengua normal, no ven. ¿Qué ocurrió? Unos entendieron que al usar una cuña dinámica había que aumentar en una proporción
las unidades de monitor y otros entendieron lo correcto, que había que hacer, ¿cierto?, un nuevo cálculo. La gente que se irradió con los que entendieron mal falleció después por sobredosis. Y el problema es que no fue en una sesión, fue un error que duró años, donde mucha gente se irradió con errores y mucha gente falleció. Y lamentablemente causó que en Europa se entendiera que la radioterapia era muy negativa, causando un escándalo en donde se tuvieron que hasta cerrar centros. Por lo tanto, en este momento, en muchos países, la obligación de hacer los controles es ilegal si no los haces. Lamentablemente en nuestro país no pasa eso, porque si tú partes haciendo un TAC y no le haces los chequeos, da lo mismo, porque nadie te va a cerrar el centro. Pero en otros países sí. Entonces, en radioterapia, independiente que sea legal o no legal, las recomendaciones, ¿cierto?, las seguimos porque la posibilidad de accidentes, uno no se despierta en la mañana, hoy día voy a tener accidente. Son situaciones que pasan, pero que se podrían prevenir estudiando, ¿cierto?, qué le pasó a las demás personas. El organismo propone lo que se llaman las guías de seguridad y son básicas. La mayoría de las veces los países lo que hacen es tomarlas y crear sus normativas en función de estas normativas, ¿cierto?, internacionales. Chile en general hace eso, o lo ha hecho. Ahora, sabemos que el objetivo principal siempre va a ser evaluar lo que son los riesgos con respecto de los beneficios, porque sí o sí la práctica de un tratamiento o incluso cualquier irradiación tiene que estar justificada. Irradiar a una persona de alguna manera es causarle un daño. El tema es que ese daño tiene que ser mucho menor respecto del beneficio que se le va a entregar. Pero nosotros como tecnólogos no hacemos ese juicio. Lo hace el médico radioterapeuta o el médico que solicita, ¿cierto?, la exploración diagnóstica y con eso, ¿cierto?, tiene una responsabilidad médico-legal. Existen también los conceptos de limitación de dosis y que eso tiene que ver con el uso de lo que son los elementos de detección de dosis, que en este caso van a ser los dosímetros. Y no solamente para hacer una evaluación en una zona del cuerpo, sino que a veces se ponen dosímetros en posiciones especiales. Por ejemplo, quienes hacemos o quienes trabajan en braquiterapia tienen dosímetros de anillo o dosímetros de pulsera, aparte del dosímetro del cuerpo, para evaluar la dosis, ¿cierto?, en otras zonas, porque pueden necesitar, ¿cierto?, manipular fármacos. Y nunca olvidar el criterio LADA. Ustedes, por ejemplo, que están haciendo ahora los análisis de dosis, a veces pasa que están todos buenos, pero podrían estar mejor. Esa siempre es como la duda. Por eso a veces uno hace un plan que es súper bonito, pero podría ser uno que tenga menos dosis. Porque si o si el paciente se va a irradiar, y tendría que, por ejemplo, hoy día hay un paciente que hay que irradiar la axila, pero el año pasado se irradió la mama. Entonces la tienen que recidir en la axila, porque no se irradió la axila el año pasado. ¿Por qué? Porque vieron que no tenía riesgo. Y ahora tenemos la axila. Y así irradió se da. Entonces, si yo el año pasado no me preocupo, ahora le voy a dar más dosis, ¿y qué va a pasar? Se duplica la dosis. O sea, la señora podría tener efectos secundarios graves y ahí estamos viendo qué va a pasar. O sea, la exposición tiene que ser la menor razonablemente posible. La optimización, que es otro de los conceptos de protección tecnológica operacional, es el hecho de que tengamos, ¿cierto?, la exposición al mínimo para obtener un resultado diagnóstico. Y yo pongo esto porque a veces pasa que, sobre todo médicos sin mucha experiencia, solicitan a lo mejor repetir exámenes para tener una buena visualización, cuando a lo mejor el examen al principio estaba bien. Pero les gusta que quede más bonito, les gusta que se parezca a lo que ellos aprendieron. Nos falta, por ejemplo, a veces que solicitan los traumatólogos exámenes y solicitan, no sé, pie bilateral, rodilla bilateral, pierna bilateral, rodilla bilateral, en vez de a lo mejor hacer un electromiografía, por ejemplo. Entonces, cuando uno habla de que es necesario exponer, pero según el resultado diagnóstico, a veces pasa que los hospitalizados le toman tórax todos los días para ver una zona, cuando a lo mejor podría hacerse otra cosa, o tal, incluso para eso. ¿Qué pasa con el tratamiento de radioterapia? Ojalá hacer una irradiación lo menos posible al tejido sano. Lo menos posible. Hay muchos análisis de accidentes, este documento de 2000, en donde cierto se han visto
y se han aprendido muchas cosas de lo que son las exposiciones accidentales, porque tenemos cierto que evaluar la seguridad de los equipos, en las instalaciones y en el personal. Con respecto a los equipos, las fuentes de radioterapia son importantes considerar cómo son su encapsulamiento, cuál es la calibración, qué pasa cierto con el uso o no uso del blindaje. Tenemos que conocer, si vamos a manipular fuentes, sus características cierto de las energías que emiten, periodos de desintegración y blindaje necesarios. Porque si tenemos que manipularla y nosotros nos tenemos que cambiar, tenemos que entonces hacer acciones de protección. El iridio, el yodo 125 y el talio, ¿cierto? Se utilizan, por ejemplo, para hacer tratamientos con semillas, y esas semillas tú las compras y están ahí, las tenemos que manipular. Eso todavía se usa. Recuerden, ¿cierto? El equipo de cobalto va a estar blindado, pero cuando se expone tiene un blindaje mínimo, entonces hay que conocer los procesos de seguridad y acuérdense que una fuente de 2 centímetros requiere al menos una tonelada de blindaje por la cantidad de dosis y actividad que tiene. Las fuentes de sello son pequeñas, son de 20 milímetros, con el material dentro, todavía se utilizan, y ahora solamente de la Católica sigue siendo tratamientos con 197. Y necesitamos también evaluar las instalaciones. Estas van a ser los búnkeres. Por lo general, ¿cierto? Van a haber luces de seguridad, botones de emergencia, interruptor de emergencia y señales de peligro. Pero no tenemos que ignorarlas. Si una persona viene al tratamiento de radioterapia y viene como más soltera con la guagua, ¿qué hace con la guagua? ¿Puede entrar con ella por tu momento? ¿Puede entrar al servicio con menor de edad? ¿Y qué hacemos entonces con los familiares que vienen a veces 30 acompañados de paciente? Tienen que entonces explicarle y decirle que la instalación es de alto riesgo, por lo tanto sí o sí hay que esperar afuera. No es que yo quiero ver, es que el último día es que mi señora me quiere sacar una foto. Oigan, de todo, no puedo llevar la máscara, me van a grabar. Ahora, puede ser que la instalación esté construida de tal manera que fuera de lo que a lo mejor la dosis de exposición es pública. Ahí cambia un poco la cosa. Pero si no, hay que estar muy seguro de que cuando hay una señalética, hay que hacerle caso. Por ejemplo, en el antiguo equipo de cobalto que teníamos, había señalética en todas partes, y luces de seguridad, porque el equipo de cobalto no se puede apagar. Acuérdense, la fuente de cobalto nunca va a dejar de irradiar mientras está cierto en un periodo de tratamiento clínico. Las luces de seguridad también, que estén buenas. No siempre la luz de seguridad que se quemó nunca la cambiaron, porque debiera ser cierto importante verla. Y obviamente es cierto que muchos de los búnkeres están construidos, cierto, con laberintos que van a permitir disminuir la dosis hacia la puerta. Los aceleradores también tienen luces de seguridad, también tienen botones, porque las puertas no son batientes. Como es mucha la dosis de radiación y energía, estas puertas son de gran espesor, plomadas, por lo tanto pesan sus buenas toneladas y no puedo estarlas manipulando para entrar y salir. Entonces tiene botones para entrar y salir. Y eventualmente incluso, si alguien cierra la puerta y ustedes van saliendo, es más seguro quedarse adentro y adentro apretar el botón para abrir la puerta que intentar pasar rápido y quedarte ya atrapado por la puerta. Eso es una cosa real. La puerta te va a sentir y no se va a detener. Pasa. También los aceleradores tienen, ¿cierto?, según la energía, espacios para que le caiga la tasa de dosis hacia la puerta. Fíjense la puerta que bastante necesita. Incluso si se corta la luz, uno puede quitarle un freno y queda como batiente, como una de común y corriente. Pesada, pero no tanto como si hubiera que hacer la fuerza. Y muchas tienen botones de emergencia incluso en los pasillos, porque pudiera ser que a lo mejor ocurre algo, alguien está girando la máquina o pasa algún problema con el paciente y apretan el botón y se para el movimiento. Lo más seguro es que en ese momento no van a estar irradiando, pero sí pueden estar moviendo el equipo. Ahora, estos también tienen un doble problema, podemos decir. Porque si bien es cierto son positivos por eso, a veces los pacientes lo presionan.
porque van saliendo rápido, porque vienen al baño, pierden el equilibrio y para apoyarse apretan el botón. Entonces uno le tiene que poner en la cajita de acrílico para que el paciente no lo abra. Control, ¿cierto? Ubicarse en el modo que el operador técnico total, ¿cierto? Control visual y acceso a la sala. Esta foto es muy antigua y tiene varios objetivos. Primero, que la mayoría de las veces vamos a tener más de una cámara mirando al paciente, cámara de visualización de televisión. Porque si el paciente se mueve, ve la hora, se quiere bajar, se quiere sacar la máscara, se ahoga, tiene un paro cardíaco, vomita, lo tenemos que estar mirando. Pero además, si se fijan, acá hay una pila de fichas, acá tenemos una serie de monitores, acá pueden estar comiendo, acá pueden estar que queden pegados al teléfono, como varios que están ahora y otras cosas. Entonces pasa que la idea es que la gente se concentre en lo que debe hacer, que es procurar, ¿cierto?, la seguridad del tratamiento. Pero puede pasar de todo. Aquí están las dos vistas, ¿cierto? ¿Por qué dos? Porque si eventualmente la máquina está girando, puede que tape al paciente una vista. Entonces la otra le permite seguir mirando al paciente. Siempre son dos vistas. Acá las vemos, ¿cierto? Y tenemos, ¿cierto?, ahí que un panel, porque en caso de que la vista que ustedes están viendo no sea suficiente, porque por ejemplo un paciente paliativo viene hospitalizado y viene con un balón de oxígeno que lo pusieron muy cerca, y ustedes quieren mirarlo para que no le peguen, pueden mover la cámara con un botón, ¿cierto? Y ahí ustedes pueden, ¿cierto?, ir moviendo, haciendo zoom, y eso como tecnólogos lo tenemos que manipular nosotros. Acá tenemos el comando de la máquina y los comandos tienen sus sistemas, que lo vamos a ver. Las instalaciones y el personal deben contar con reglamentación y licencia de operación. Ese es un trámite que tenemos que hacer de manera personal en la SECHEN y que además cada 3 años tenemos que actualizar. Y esa actualización va en cursos de protección radiológica, participación en congresos, cursos clínicos, lo que sea. Si tú no declaras en 3 años que hiciste nada, tienes que entonces dar una prueba para sacar la licencia. Si fallas en la prueba, tienes que volver a dar la prueba para hacer tu licencia. Si fallas en esa prueba, no te dan la licencia y no puedes seguir trabajando. Así que si pensaron que iban a dejar muy bien, creen, porque no vamos. Y obviamente tienen que estar al día con lo que es su manual de protección radiológica e instructivos de emergencia. Acá un ejemplo de un manual antiguo, porque el de ahora no se lo puedo mostrar, pero este viejo sí, y es un manual, que muestra los procesos de protección radiológica, si es que hay una fuente radiactiva, las características de la fuente, la nómina del personal que puede entrar a la instalación, que incluso tiene que haber una nómina en la puerta. O sea, no es que yo llegue con ustedes al servicio, que fue una de las cosas que hace poco me preguntaron si se puede. No se puede, porque son instalaciones de seguridad. No puede venir de la calle algo. ¿Ya? Es ideal. Ahora, a veces nos falta que alguien viene el presidente, porque cada vez que hay que entrar algo nuevo como presidente a inaugurar, ya entra el presidente. ¿Por qué? Porque ya está construido para que fuera del búnker sea dosis de público. Pero si no se construye así, no podemos. Fuentes radiactivas, en general las fuentes radiactivas ya sabemos, hemos hablado mucho, que tienen que ver con un buen control de bodegas de fuentes radiactivas. Si hay que manipularlas, hay que hacerlo con sistemas de protección radiológica. Si hay que trasladar las fuentes, recuerden que el carrito, ¿cierto?, pudimos trasladar la máquina de HDR al pabellón, hay que hacerlo con autorización de una prescripción. Si tienen muchos sistemas de fuentes, hay que inventariarlas y hay que generar un sistema de señalética en la fuente. Por ejemplo, acá tenemos, ¿cierto?, antiguamente en la fábrica había fuentes de baja tasa y unas eran de tabaco cobalto y además algunas fuentes, ¿cierto?, de CN, CIS y Amerchan que servían para los tratamientos. Tienen que estar actualizados, tienen que estar, ¿cierto?, declarada la fuente. Si una fuente quiere dejar de usarla, porque a lo mejor ya está muy decaída, entonces hay que hacer una gestión del desecho radiactivo, se comunican con la SECHEN, se hace una serie de papeleo, se envía, ¿cierto?, a una instalación que queda acá en Los Aguirre, que tiene una sede de la SECHEN, y ellos lo que hacen es, en la tierra, así será 10, 20 metros, la guardan en poder y que decaiga. El 6837 tiene una vida media de 30 años, por lo tanto las que compraron en los años 70 en la FAL están ahí solteras, todavía ahí
esperando que alguien la vaya a ver. Aquí, por ejemplo, tenían cierto, nosotros actualizábamos esta planilla cada año para mostrar un poco las características de la fuente, que las seguíamos usando, haciendo cierta manipulación. Teníamos un inventario de la posición en los castillos donde estaba la bodega. Esta es una bodega de fuente radiactiva, ¿cierto? Obviamente tiene que haber una señalética, y uno entraba, y aquí dentro estaba la fuente, ¿cierto? Y con un detector, porque obviamente allí todo ya dentro está irradiando, prendidito, ¿cierto? Para manipular la fuente y tenían que estar, ¿cierto? Bien caracterizados. También cuando uno trabaja con fuentes, ya sea la máquina, ya sea, ¿cierto? Cualquier fuente radiactiva, tiene que haber un sistema de monitorización del área. O sea, ¿cómo sabemos que la máquina de verdad está irradiando? Entonces tenemos un detector adentro que mide radiación y afuera el que nos entrega, ¿cierto?, la señal de lo que se está midiendo dentro. Muchas veces no te va a dar un valor de dosis, pero sí te va a mostrar, ¿cierto?, una señal de que está irradiando para tú tener la seguridad. Y obviamente también tienen una alarma sonora, que el 99,9% de las veces la da, porque suena y pide a todo el mundo. ¿Qué pasa con la exposición? La exposición puede ser ocupacional, que es la nuestra, puede ser médica, que es la de los pacientes, y el público. El público nunca lo deben dejar de lado, porque es quien va a, muchas veces, a recibir instrucciones por los pacientes, acompañan a los pacientes, a veces a los exámenes, entonces los también quieren entrar y quieren, ¿cierto?, prácticamente irradiarse cualquier paciente. En la exposición ocupacional, obviamente, va a estar relacionada a nuestro quehacer. Nosotros trabajamos con sistemas de limitación de dosis y también trabajamos con sistemas de monitorización. El personal de aseo, de nutrición hospitalizado, el personal del servicio técnico, el personal de mantenimiento electrónico del computador, no tiene dosimetría. Y muchas veces tiene que trabajar en las zonas donde están, ¿cierto?, los emisores. Por lo tanto, es parte de nuestra responsabilidad también educar y decir, si hay una marca donde no puede pasar por radiación, no lo haga. O trabaje, ¿cierto?, en horarios donde puede o no puede haber más irradiación. La médica en general van a ser conceptos aplicables y justificar y utilizar, pero no la límite de dosis, porque el paciente no le pone un dosímetro para ver cuánto dosis recibió. Él se tiene que irradiar. El tema es que ojalá se irradie lo que necesite y no más. Y tampoco menos, porque si se irradia mucho menos, después vuelve con una residuo. Y la responsable es súper importante porque en la exposición médica lo tiene que hacer el médico, ¿cierto?, la terapeuta, y es el radioterapeuta, no es el cirujano de mama que manda el tratamiento lateral. No, es el médico de la radioterapia que se relaciona con la dosis. La responsabilidad es entregar al personal medidas de protección radiológica, que es importante. Muchas veces pasa que puede que haya instalaciones que no estén muy bien construidas. Y nosotros que estamos trabajando ahí tenemos que estar seguros de que eso es una zona segura. Y obviamente entrenamiento y capacitación. Muchas veces tampoco depende de nosotros. Actualmente en muchos centros la capacitación de protección radiológica es obligatoria. O sea, si uno se contrata, independiente que tú acabas de hacer tu curso, no importa. Hay una capacitación interna de protección radiológica que es obligatoria. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que estas prácticas tienen que estar justificadas. El criterio Lara nunca dejarlo, porque pudiera ser que eso nos permite hacer planes de tratamiento mejores. Y sobre todo, ¿por qué? Porque podemos atender pacientes embarazados y no saber que están embarazados. Nos pasó ayer que partió un paciente y cuando son menos de 40 años, por protocolo nosotros le pedimos un examen de sangre para ver si tiene cierto riesgo de embarazo. Y tenía muy alta ¿cómo se llama? La hormona. Y todo, no. Y la base tiene 15 años. Y tiene un linfoma así fatal. Entonces lo averiguar y dijeron al médico lo más seguro es que es el mismo tumor el que está generándolo, porque la niña ni siquiera ha pasado por lo que una experiencia va a tener una bomba. Así que, pero pasa, pues, ¿y qué tenía que hacer ese filtro tecnólogo? Porque el tecnólogo es el que le aparece el paciente que pide el test de embarazo y por favor no entregue el test de embarazo. No es que tenga que venir una persona distinta, mejor que nosotros a hacer las cosas.
Ustedes son el personal profesional de la sala. Cuando le preguntan algo pregúntenle al tecnólogo, y es usted el que va a estar ahí. Intentando trabajar y que después vienen con la máquina no funciona, se acabó el café, no hay azúcar, todo. En general las instalaciones es cierto que nunca olvidar que tenemos que trabajar respecto de las características básicas de protección radiológica: tiempo, distancia y blindaje. Tiempo, hacerlo lo más rápido posible de calidad, pero parece que practicar. Todos los que en general pretenden ir al internado a sentarse a mirar, olviden, porque el que se mueve es el que practica. Distancia, seguir que son de radiación, hay que intentar estar lejos lo que más se pueda. Y blindaje, ojalá tener cierto algo que tenga un blindaje. Una pared así de maderita, no me sirve. ¿Ya? O que te pasen para protegerte un delantal del año 50, tampoco. Ya hay que intentar, cierto, mejorar esas condiciones. El que decaiga, ¿cierto?, la dosis de radiación por el inverso al cuadrado de la distancia es algo que ocurre generalmente, porque si la radiación es por electrones, no pasa. Esto pasa solamente en fotones y con una distancia que va entre los 80 y los 100, 120 centímetros. Tampoco es que a la vida van a tener ese efecto. Y obviamente, ¿cierto?, con una medida de blindaje es importante. ¿Cómo se calcula el blindaje en general en un búnker? Primero, lo más importante es saber cuál es la tasa de dosis efectiva de la máquina. Porque si una máquina tiene una tasa de dosis baja, no es lo mismo que si tiene una tasa de dosis que se duplica, sobre todo las máquinas nuevas. Se establece un campo de radiación grande y se obtienen factores de atenuación para reducir el valor de dosis, ¿cierto?, de lo que se estima. Se hace una irradiación pensando en las peores condiciones: la energía más alta, la tasa de dosis más alta, el tiempo más largo que se espera. Y se irradian en distintas direcciones para ver si es que la construcción es capaz de atenuar la radiación como se supone que dice, ¿cierto?, el fabricante de la máquina y el calculista del búnker. Muchas veces pasa que la edad de radiación primario va a tener espesores más grandes. Y como la máquina gira, va a ser todo el eje de giro de la máquina. Pero hacia las zonas donde va a haber radiación dispersa, que puede ser hasta la puerta, ahí obviamente, ¿cierto?, pueden tener características de espesores menores los búnkeres. Entonces, en este equipo, por ejemplo, la radiación primaria siempre va a ser la que va a estar en el eje, ¿cierto?, de dirección principal, y la escaquereada va a ser el resto. Generalmente no se considera que el paciente atenúe la de radiación para el cálculo. No se considera, ¿cierto?, se considera una filtración máxima. Se sobreestiman los factores. O sea, pensamos que si la máquina tiene fotones de 6 y 18, se prueba con 18. Y se prueba, ¿cierto?, en condiciones que son muy extremas. Y tiene que haber, obviamente, una disminución de dosis. Por lo tanto, si nosotros vemos un búnker, vamos a encontrarnos que en toda la zona donde gira la máquina es más grueso el espesor. Pero hacia afuera, donde tenemos cierto laberinto u otras paredes, van a ser de un espesor menor. El tema es que esto debería estar asegurado. Y nosotros deberíamos saber. Aquí tenemos dos planos de un equipo de cobalto 60, que, como es cobalto en general, ¿cierto?, tenía más gruesa esta zona. Y aquí teníamos entonces la salida más, o sea, menores los espesores. En cambio, en un acelerador, fíjense, acá tenemos, ¿cierto?, más grueso. Y hacia acá, ¿cierto?, menos, porque aquí no había nada y acá, ¿cierto?, iba hacia la salida. Pero fíjense ahí. ¿Qué es eso? Baños de los pacientes. Nada que ver. Entonces, obviamente, se tuvo que cambiar. Aquí, ¿cierto?, de la equiterapia, aquí estaba la bodega que les mostré recién. Y teníamos, ¿cierto?, camas en donde estaban, ¿cierto?, también separadas para que, si había pacientes con implantes de la equiterapia, estuvieran separados y las dosis no se sumaran. Pero fíjense, no tenía el mismo espesor. Entonces pasaba que si estas dos pacientes eran cerebrouterino y llegaba a otro cerebrouterino, no podíamos ponerlo aquí porque quería menos. Entonces se hizo una reconstrucción y se creó, ¿cierto?, una similar. Pero al ingeniero y al arquitecto no les gustó. Entonces lo que hicieron fue hacerla más delgada. ¿Por qué? Porque este pasillo que estaba aquí
iba al casino. O sea, todo el personal de la FAL pasaba por aquí para ir al casino. Y aquí podían haber 3 pacientes hospitalizados con fuente radiactiva. Hicimos los cálculos, tuvieron que blindar con láminas de plomo esta zona, lo que costó 3 veces más que haber puesto la expresión en plan original. Porque no quisieron hacer caso. Porque después que tú pones la fuente no va a tener radiactiva, no porque están pasando la lanosa. No. ¿Qué aplicaciones? Una vez que el búnker está construido, hay que ver sus condiciones. Acá nosotros, ¿cierto? Una foto del búnker que tiene, ¿cierto? Ahora el Radisson, pero antiguamente tenía un acelerador de alta energía. Y aquí una pared, se fijan que recuerdan el plano que hay una pared que era más gruesa y una parte más delgada. Justo en esta zona, que teníamos una cosa de nuestra, por el otro lado, tuvieron que blindar porque la dosis era mayor a la de profesional personalmente puesto. Entonces nosotros tuvimos que solicitar que pusieran blindajes adicionales de plomo en la pared, porque si no nosotros teníamos la pared. Y ya estaba construido. Ya tenía hasta los permisos de la sección. También no es raro que en los búnkeres existan lo que se llaman los pasacables, que van a ser ciertos agujeros que van a ir en ángulo, ¿cierto? Y permiten, ¿cierto?, poder entrar y sacar cables desde dentro, desde afuera, para poder, ¿cierto?, hacer los controles de calidad, porque obviamente el detector tiene que estar conectado a un electrodo en el de capaz. Hay gente que los deja dentro y le pone una cámara para no hacer estos pasacables, pero la mayoría de las veces ocupamos esto. Y la idea también es que una vez que se construye, medir la tasa de dosis, porque mientras la máquina esté radiando, ahí no tengo una dosis muy alta. Y no sé si les contaba, pero esta era como me llegaban las fuentes de cierto de iridio, que las teníamos que después llegar acá, en el capacho de plomo, el plástico, sacar ahí, estirarlo, todo con sistema cierto de pinza. Acá están los detectores, aquí teníamos las fuentes guardadas, ¿cierto?, radiactivas, acá tenemos un blindaje, ese es un vidrio plomado también que nos permitía mirar que teníamos que dar cierto con creábamos como una especie de castillo en donde si estábamos, por ejemplo, manipulando una fuente, la metíamos por ahí abajo y después cuando ya íbamos a manipular, la sacábamos para generar el implante. Y tenía detector de un anillo y después lo completo. Porque obviamente iba a estar más cerca la mano. Pero acá no hay delantal de plomo, eso no existe. ¿Por qué? Porque si utilizáramos nosotros algo, la dosis de radiación de energía es tan alta y genera un espectro secundario de dosis que lo absorbemos por completo. Entonces, cuando lo irradian, ¿cierto?, manipulan yodo radiactivo o este tipo de fuentes radiactivas de Brachy, no pueden ponerse con una protección. ¿Qué es lo que hay que hacer? Blindaje, distancia y ya. Hacerlo rápido. Y si era necesario, ¿cierto?, movilizar la fuente, teníamos un carrito donde poníamos la fuente y lo podíamos sacar. Y la sala de hospitalización tenía también un detector, cosa que si de repente a alguien se le arrancaba la fuente, detectaba, ¿cierto?, y sonaba esto con una alarma y le poníamos un detector, una señalética a la sala. La radiación es muy positiva, pero tenemos que saber usar. Y en radioterapia, sobre todo, en general es donde nos exponemos menos, porque como las dosis son más altas, hacemos mayor control de lo que son las exposiciones. No así medicina nuclear, que a veces me da espanto como se ve. Ya, muchas gracias. Vamos a hacer un break. Ya, unos 10 minutos. Son 10 para las 7, a las 7.